vamos a ver cómo calcular simbólicamente la derivada de una función simple en Python usando una librería SymPy. Para esto vamos a crear un nuevo notebook de Python. Y lo primero que podemos hacer es agregar varias celdas. Y podemos crear un título para este. Puede ser derivada de una función. Muy bien. Ahora nombramos el título. Ya nombramos el título del notebook. Y podemos hacer esta celda tipo Markdown. Lo que podemos hacer es poner el título. Calcular simbólicamente la derivada de una función simple en Python usando la librería simple. Bien, y podemos hacer, por ejemplo, un cálculo simbólico de la derivada. Es lo primero que vamos a hacer. Luego podemos hacer la evaluación de la función y su derivada. Ahora también podemos crear la tabla simple, crear una tabla simple usando la librería pandas para que tengamos una tabla que sea un poco más vistosa. Y también vamos a graficar las funciones usando la librería matplotlib. Muy bien, Shift Enter. Y lo primero que vamos a hacer, pues vamos a añadir un comentario, importar las librerías. Muy bien, entonces vamos a importar las librerías from SymPy, que es la primera que vamos a necesitar. Vamos a importar pues todo. Y vamos a importar import numpy snp. Vamos a importar pandas as td y vamos a importar matplotlib topyplot as plt. Muy bien, vamos a correrlo. Y ahora lo primero que vamos a hacer, vamos a aquí, ok. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir nuestros símbolos que vamos a utilizar. Símbolos entre comillas, x con xy, y los podemos definir como enteros desde aquí. Integer is true. Muy bien, Shift Enter. Y pues lo que sigue es definir la función. Muy bien. Vamos a definir la función. Va a ser una función cuadrática simple, una x cuadrada. Shift Enter. Y esta es la función que vamos a derivar. Entonces vamos a agregar unos renglones. Vamos a ser más explícitos en lo que vamos a hacer. Vamos a convertir este en Markdown. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser la derivada de la función. Y vamos a usar lenguaje TeX, es 2x. Es decir, vamos a empezar
aquí. Equation. Vamos a poner f de x es igual a x al cuadrado. Vamos a terminar esta ecuación. Equation. Muy bien. Vamos a correr esto. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, hacer la derivada. Para esto vamos a utilizar la función diff, shift enter, y ya nos da la derivada de la x cuadrada. Entonces vamos a ser un poco más explícitos en esto que estamos haciendo y vamos a escribir otra celda de tipo markdown. Entonces lo que vamos a hacer es poner la derivada de la función, otra vez, de la función es creo que me adelanté aquí. Muy bien. La derivada de la función es 2x. Esta es la función, nada más. Esto es x al cuadrado. Muy bien. Entonces x al cuadrado, es decir, f de x es igual a x cuadrada. Y muy bien, aquí, ahora sí, vamos a poner, es decir, vamos a poner begin equation, vamos a poner frac y vamos a poner de x, f de x es igual a 2x and equation. Y muy bien, entonces explícitamente esto es lo que acabamos de hacer. Esto lo hizo SymPy de manera simbólica. La función que nosotros le dijimos la escribió como x al cuadrado, y técnicamente esto es lo que hicimos, y con esto también SymPy hizo la derivada de la función anterior y explícitamente se escribe de esta manera. La derivada de la función con respecto a x va a ser 2x. Muy bien. Entonces, vamos a definir los puntos donde queremos evaluar nuestra función. Y su derivada. Entonces vamos a poner puntos igual a np.linspace. Vamos a agarrar un rango de menos 10 a 10 y que sean unos 20 puntos nada más. Y vamos a ver cómo se ven. Muy bien, ya tenemos unos puntos de menos 10 que van de menos 10 a 10. Y entonces, pues ahora sí lo que nos queda, vamos a agregar un poco más de espacio. Okay. Y aquí lo que podemos hacer pues ya es evaluar la función. Y vamos a llamarle, no sé, F1. Y quien nos va a evaluar la función es esta, lampDiffy. Entonces la manera de escribirlo va a ser con respecto a x, y va a ser esta la función que es y, y vamos a llamar a NumPy. También se puede poner aquí math, pero ahorita vamos a usar NumPy. Y hay que recordar que esto nos da valores
float, de tipo float. Entonces lo que podemos hacer es, si queremos ver cómo se va a ver esto, vamos a poner la función que acabamos de hacer, vamos a evaluarla en los puntos. Muy bien. Entonces esta es la función x cuadrada. X cuadrada evaluada en todos estos puntos nos va a dar esto. Y si se fijan, son puntos positivos, ya que por ejemplo, empieza menos 10 al cuadrado. Menos 10 al cuadrado pues da 100, igual que 10 al cuadrado. Entonces nos podemos fijar que sí funciona correctamente. Y ahora lo que nos queda es evaluar la derivada. Entonces para evaluar la derivada vamos a decir que vamos a definir una nueva función 2. Vamos a poner lamp diffy, la misma función que usamos. Vamos a poner x y la función que es la que queremos, que es la derivada. Queremos evaluar. Y vamos a de nuevo a usar NumPy. De nuevo, recordar que esto nos da valores tipo float. Entonces vamos a poner f2, evaluar en los puntos. Tengo un error aquí, es la... Muy bien. Y entonces esta es la derivada, la cual era 2x. Así que cada uno de los puntos que se crearon aquí, por ejemplo, menos 10 va a ser multiplicada por 2, ya que la derivada es 2x. Entonces va a ser menos 10 por 2, pues menos 20. Menos esta cantidad por 2, pues va a ser esta. Y así también hasta llegar al 10. 2 por 10, pues va a ser 20. Entonces podemos ver que sí, como que sí funciona. Lo que acabamos de hacer, y lo que ahora queremos hacer es pues crear una tabla. Entonces para crear una tabla vamos a tener que utilizar varios recursos. Por ejemplo, lo que vemos aquí es que estos son tipo float. Si yo pongo, por ejemplo, type f2 puntos, ¿verdad? O digamos que f2 puntos le llamo k1. Vamos a poner k1 va a ser igual a f1, ¿verdad? Y quiero ver qué tipo de qué tipo es ¿verdad? Es un array, ¿no? Entonces voy a querer convertirlo a otro tipo a enteros, a números enteros. Entonces una manera de hacerlo para poder hacer una gráfica y una tabla un poco más clara y no tener todas estas cantidades, pues podemos hacer unas cosas muy, muy fáciles. Entonces simplemente puedo poner, vamos a borrar K2, puedo llamarle K2, F2, también puntos, ¿verdad? Lo mismo, nomás estoy cambiándoles de nombre. Y vamos a hacer la primera columna 1 de nuestra tabla, pues van a ser, digamos, todos los valores que sean de la función. Lo que quiero hacer es que sean la función tal cual. Yo quiero hacer una tabla donde me muestre cuál es la derivada, y cuál es la función y cuál es la derivada. Entonces una manera de hacerlo es ponerlo entre corchetes. Vamos a poner que sean enteros, K1 y for y in range, y vamos a poner la longitud de los puntos. Muy bien, podemos hacer lo mismo, columna 2 igual int, vamos a poner K2 y for y in range en puntos. Vamos a hacerlo por separado para que sea un poco más claro. Y por ejemplo, ahora puedo imprimir, vamos a ver, columna 1, y vamos a imprimir también type columna
y ahora vemos que ya no es en the array, ahora es una lista. Muy bien, entonces lo que podemos hacer para comprobar si el otro también lo es, columna 2, vamos a cambiar esto, vamos a decir que nos imprima todo. Entonces aquí tenemos todo. Este va a ser la función x cuadrada, la función tal cual la que empezamos, y esta es la derivada de la función x cuadrada evaluada. Entonces ya que tenemos una lista de números enteros, y ahora si queremos ponerlo como estamos acostumbrados a verlos en libros, en columnas hacia abajo, porque por algo le llamamos columnas, lo que podemos hacer es for x y in zip columna 1, columna 2, vamos a poner aquí, no sé, una tabla 1. Lo que podemos hacer es poner esto, vamos a decir que va a estar en separación así, 2, y luego digamos 4D, y vamos a poner format XY, y después vamos a imprimir, a ver cómo nos salió. Esta va a ser una tabla que seguramente va a ser no muy vistosa. Entonces vamos a verla, y aquí efectivamente ahora nos los pone de esta manera. Estaban aquí arriba todos estos números. La primera columna va a ser la función original y la segunda es la derivada, pero pues esto realmente se ve un poco no muy agradable a la vista. Vamos a tratar de hacerlo más vistoso con la ayuda de la librería Pandas. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es vamos a llamar las dos columnas. Lo que podemos hacer es, no sé, col1, vamos a llamarle columna 1, y luego podemos hacer, no sé, col2, columna 2, y luego podemos hacer df igual, vamos a usar data frame para que pueda hacer la tabla, y la tabla va a ser d, que la acabamos de definir arriba con cada una de las columnas. Y por ejemplo vamos a poner df, vamos a ponerle nombre a las columnas, títulos, columns va a ser x y y, x y, y pues vamos a imprimirla para ver cómo se ve. Y bueno, pues esta es una tabla un poco más vistosa y ordenada, separada. Cada que pasamos el mouse por arriba, entonces se ve en dónde estamos ubicados. Y es una ventaja de usar Pandas, porque Pandas tiene muchos recursos de esta manera. Podemos incluso cambiarle el valor y el nombre a estos. Podríamos llamarle, esto es llamado el index, esta parte de aquí. Entonces podemos llamarle, no sé, A, B, C, D, F, G, todas las letras. O podemos llamarle A1, A2, o renglón 1, renglón 2, renglón 3, o hacer lo que nosotros necesitemos. Y bueno, pues si queremos graficar, vamos a hacer una gráfica de la función. Y pues ahora vamos a ver gráficas. Vamos a utilizar Matplotlib. Vamos a decir que la gráfica más sencilla que podemos hacer va a ser los puntos en el eje X. Esto es para la coordenada X. Y vamos a poner, no sé, la función evaluada en los puntos, ¿verdad? Que le habíamos llamado K1, e incluso podríamos ponerlo así. Y digamos que vamos a ponerle un estilo que nos marque los puntos, nos marque una línea en oscuro y nos marque los puntos exactos donde se está evaluando. Vamos a ponerle, no sé, vamos a ver cómo nos marca esto. Y bueno, pues esta es tal cual la función cuadrada, es x cuadrada. Y vamos a ver entonces cómo se ve, digamos, la derivada. plot, puntos también, f2, puntos, coma,
y pues vamos a ponerle el mismo estilo. Cada punto. Otra cosa que podemos hacer es ponerle nombres a los ejes y algún título. Podemos poner PLT X-Label X y no sé, unas unidades arbitrarias. Usualmente las unidades se escriben entre corchetes y siempre los ejes deben de tener nombre y unidades, qué es lo que estás midiendo contra qué, pero esto como es un ejemplo general, pues vamos a ponerle eso. Y podemos ponerle entre comillas Y y luego unidades arbitrarias. Y podemos ponerle también un título. Title, no sé, vamos a ponerle gráfica de una función y su derivada. Vamos a ver cómo cambió y ahora ya tenemos una gráfica que se ve mucho mejor. Es un poco más clara y pues ya tiene una descripción, que estás graficando contra qué, pero podemos agregarle incluso muchas más cosas para hacerla mejor. Para no perder esta y poder compararla, voy a hacerlo en la parte de abajo. Entonces lo que podemos hacer es primero pues agregar, no sé, unos nombres de lo que vamos a estar graficando. Vamos a estar, por ejemplo, graficando, digamos, vamos a poner en lenguaje TeX también, vamos a poner f de x, que va a ser la función, y vamos a ver, f de x, me falta el signo de pesos, muy bien, vamos a poner esto y vamos a poner vamos a poner d, f de x y de x. Muy bien. Entonces ahora lo que podemos hacer es cambiar vamos a poner algo que nos permita cambiar el tamaño de la gráfica. Figure es la fixed size y vamos a poner igual a 11, no sé, 11.6. Y muy bien, ahora sí vamos a poner tal cual. Bueno, podemos copiar estas de arriba, aquí las tenemos, y lo que vamos a agregar aquí pues va a ser label, digamos r porcentaje s, para que llame tal cual a el valor que le vamos a estar indicando desde nombre. Va a ser la primera, pues es la función, entonces va en el valor, en la posición 0, que empiezan 0, 1, 2, 3, 4, así, etcétera. Y vamos a copiar esto en el de abajo también. Simplemente lo que vamos a cambiar va a ser la posición, porque aquí vamos a graficar, esta es la derivada. Entonces vamos a dibujar una línea horizontal para los ejes 0, no sé, va del rango de menos 10 a 10 era, ¿verdad? Y vamos a poner coma colors, que sea pues sin color, vamos a ponerle tal cual. Y algo que nos falta, vamos a poner el estilo de línea lines tiles, que sea igual a dotted. Muy bien, y podemos dibujar lo mismo pero para una línea vertical. Nada más le ponemos aquí
vertical, y como va, esta va de 20, ¿verdad? Vamos a ponerle 20 a 20. Muy bien. Muy bien. Ahora nos falta ponerle tal cual los nombres que tenemos aquí. Vamos a copiar, pegar esto aquí abajo. Y esto le podemos cambiar el tamaño de letra, font size. Vamos a ponerle un 16. Y lo mismo en la parte de abajo, vamos a dejarlo también en 16. Lo estoy haciendo todo por separado para que sea más claro. Y por ejemplo podemos ponerle también al título un font size de 16. Podemos ponerle, por ejemplo, límites lt xlim al eje X, que vaya pues tal cual menos 10 a 10, y también podemos ponerle al eje Y, y pues que vaya del rango que dijimos que vaya de, pero este va tal cual, no es diferente. Si vemos el rango en este, vemos que si lo ponemos de 20 a 20 nomás nos va a sacar hasta aquí la gráfica. Entonces el punto más alto de aquí es 100, entonces tenemos que ir a 100. Y nos falta, para que aparezcan los labels, nos falta agregar aquí plt legends, legend. Y vamos a ponerle que la localización donde lo ubique va a ser pues la mejor, la que encuentre la mejor. Y también le podemos cambiar el font size aquí a esto, no sé, vamos a ponerle que sea también de 16. Creo que ya tenemos todo. Le podríamos poner incluso un grid, ¿verdad? Y vamos a ver qué hace. Muy bien, pues ahora tenemos una gráfica. Aquí me faltó esta línea, tiene que ir así más arriba. Vamos a ver, esta va hasta 100, era lo que les decía, hay que ponerle hasta 100. Entonces ahora sí tenemos una gráfica de la función original. Y lo que podemos hacer aquí para diferenciarlas, claro que sí, vamos a ponerle un color rojo. Y ahora sí, la derivada la vamos a tener en color rojo, y la función original, que es una x cuadrada, ¿verdad?, la vamos a tener en color negro. Por ejemplo, aquí le podemos poner igual a x cuadrada, y le podemos poner, para ser más explícitos, igual a 2x. Y entonces ahora sí aparece lo que estamos graficando. Esto es la x cuadrada y su derivada es una línea recta. Si quisiéramos, por ejemplo, agregar otra función, ¿verdad? Digamos que lo que queremos es ver cómo se comportaría una x al cubo. Pues ya simplemente lo que podemos hacer es aquí mismo podemos agregarle otra línea. Bueno, vamos a hacerlo abajo, sería más fácil. Entonces aquí vamos a agregar, no sé, plt plot. Lo que podemos hacer es puntos, y los mismos puntos vamos a ponerlos al cubo para ver el comportamiento de tanto una x cuadrada a una x, ¿verdad? Vamos a poner, no sé, que sea el color diferente, blue, que nos ponga los puntos también, que se esté evaluando. Label, digamos que podemos copiar este de aquí arriba, y lo que podemos hacer aquí es agregar otro que sea pues va a ser x al cubo, y aquí le vamos a cambiar que sea la posición 2, porque va 0, 1, 2 separados por comas. Y ahora va a cambiar un poco el rango. Vamos a abrir el límite de la y, vamos a abrirlo a 100,
y vamos a aumentar también este a 100 del eje de las Ys. Y muy bien, vamos a ver qué nos sale. Muy bien, entonces podemos incluso cambiar el valor de este, no sé, digamos 8. Y ahora sí tenemos una gráfica en la cual tenemos una de la forma, una parábola de x cuadrada, una x al cubo y una recta que es la derivada de pendiente 2. Y bueno, pues eso es todo. Recapitulando nada más, lo que hicimos fue usar SymPy, la librería SymPy, para hacer un cálculo simbólico de la derivada. Simbólico quiere decir que nosotros le dijimos a la computadora que tomara tal cual definimos símbolos, estas letras X o Y como símbolos. Muy bien, pudimos haber definido cualquier letra que quisiéramos, su combinación, y nos las iba a tomar como un único valor tal cual para hacer las operaciones que le decíamos que hiciera. Después de hacer esto hicimos la derivada de la función que definimos, y después definimos un rango de puntos en los cuales queríamos evaluar las dos funciones. Evaluamos la función original y evaluamos la derivada, y después creamos una tabla nada más para comparar ambos valores evaluados, ambas funciones evaluadas, la función original y la derivada de esa función. Utilizamos la librería Pandas para crear una tabla más vistosa, un poco más clara, donde podemos ver cómo se comportan los datos, cómo cambian. Y después hicimos una representación gráfica de todos esos datos y esas funciones, en la cual podemos ver cómo se comportan diferente, y después graficamos en una mejor manera y más clara, más grande, con diferentes colores, con acotaciones y diferentes tamaños de textos. Y después quisimos ver cómo se comportaba otro orden, ¿verdad? Una función a diferente orden. Entonces voy a dejar este Python Notebook en la descripción del video, por si lo quieren descargar. Pueden descargarlo, y pues muchas gracias por ver el video, y